Segunda jornada de elecciones de candidatos a alcaldes, concejales, cores y también gobernadores. Muchas proyecciones que hacer, también todo el escenario que ha envuelto estos comicios, el caso Monsalve, Audio, INBA, entre otros. Temas que queremos abordar con María José Nodón, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, analista política, que ya está aquí. ¿Cómo está, María José? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, un balance general, la participación del primer día, poco más de 7 millones de personas, una elección inédita con voto obligatorio y, como decía, en 2 días. Claro, esta es una elección. Mira, yo siempre creo que es bueno recordar la importancia que tienen las elecciones en una democracia. Y es quizá la forma más propia, más clara de testear la voz, esa voz de la que todo el tiempo estamos hablando y que a veces cuesta muchísimo decodificar. Por tanto, yo creo que una elección tiene, por una parte, ¿verdad?, este componente de la relación entre los representantes y los representados, y por otra parte pone a los representantes en posición de interpretar esa voz, que no es tan evidente, que no es tan clara, que puede tener matices. Y entonces creo que si uno mira hacia atrás, el gran problema que ha tenido las elecciones presidenciales, las elecciones, perdón, en general, ha sido una interpretación errada por parte de los actores políticos. Y esas interpretaciones erradas dan o tienen como consecuencia después acciones que terminan siendo equivocadas respecto de una estrategia política. Entonces creo que ahí está hoy día también, una vez más, el desafío. Un desafío importante pensando en la cantidad de candidatos que van como independientes y lo otro, el voto nulo y blanco, que también ha sido motivo de análisis, pensando en lo que ha pasado en las últimas elecciones. Por supuesto que yo creo que ahí hay que mirar el contexto de las elecciones, digamos, también dice mucho. Nosotros estamos llegando a esta elección presidencial, o sea, perdón, presidencial de alcaldes, de gobernadores y de cores y de concejales. Estamos llegando en una situación de crisis en todo sentido de la palabra, ¿verdad? Y eso es imposible de desligar respecto del proceso eleccionario mismo. Si uno se fija, la prensa ha estado completamente inmersa en los casos desde hace un mes o 2 meses atrás que han ido saliendo a la palestra y poco se ha hablado de la campaña misma. O sea, quizá el tema que menos está en la prensa. Entonces, creo que llegamos con una sensación ambiente bien tibia, ¿ya? Y eso Mm. obviamente produce efectos. ¿Esos efectos dónde pueden estar? Uno tendría que ver el tema de los votos nulos y los votos blancos, pero obviamente si hay un aumento importante, creo que es un elemento que hay que considerar, también habría que ver la distribución de esos votos, porque es distinto que haya muchísimos votos nulos o blancos en Recoleta, en Independencia, en Santiago, que los haya, por ejemplo, en Vitacura o en Lo Barnechea. O sea, entonces, obviamente eso es distinto también. Pero yo creo que, siendo eso una variable que hay que considerar, la elección de alcaldes y de concejales es una elección que tiene un componente local muy fuerte y por lo tanto puede ser que ahí el efecto, digamos, de desgaste político genérico no se vea tan fuerte como se podría ver, por ejemplo, en una elección de otro tipo. Elección de gobernadores también tenemos, hemos mirado atentamente lo que ahí pueda pasar con segunda vuelta. ¿Cuáles serían las gobernaciones más interesantes a su juicio? Mira, yo creo que la elección de gobernadores de segunda vuelta tiene un elemento importante y es que es bastante más plebiscitaria. Es decir, en ese caso, a diferencia de las elecciones que tenemos hoy día, hay un candidato oficialista y un candidato de oposición. Por lo tanto, me parece que el primer elemento es que es más posible testearlo como apoyo o rechazo al gobierno. Distintas son las elecciones, ¿no es cierto?, de hoy día. En el caso de las gobernaciones, el paisaje de las gobernaciones está muy inclinado hacia un lado, ¿verdad? Está muy inclinado hacia el lado del oficialismo. Entonces, los cambios van a tener que ver de nuevo con las proporciones que existen respecto de esa representación territorial, que es muy importante. Entonces, obviamente hay casos que son bien emblemáticos. Santiago es muy importante porque a lo Mm. mejor de ahí pueden hacer un candidato presidencial. Hay también, ¿no es cierto?, en la región de Valparaíso, algunas gobernaciones donde ha habido una hegemonía de un sector y si el otro sector obviamente logra reconquistarla, eso va a demostrar, digamos, una cierta fuerza, un cierto poder. Pero yo creo que en general las elecciones lo que producen son un cierto espíritu, un cierto aire de triunfo que es muy importante respecto de lo que venga hacia una elección presidencial. O sea, a los ciudadanos en general nos gustan los candidatos que ganan, nos gustan los candidatos triunfadores, nos gustan los sectores que se ven o se proyectan, y eso tiene un efecto. Y en el caso de los alcaldes, además, también tiene un efecto añadido, y es que los alcaldes
y en su representación territorial más acotada, tienen la posibilidad de ir mostrando cómo ese proyecto, que en esa municipalidad existe, pero que se proyecta hacia un proyecto país, va efectivamente cambiando, modificando y tocando directamente la vida de las personas. Entonces, tener muchos alcaldes y tener alcaldes en comunas numerosas no solamente es un éxito, sino que es una posibilidad grande de traspasar tu mensaje de forma más concreta a la ciudadanía. Bueno, siempre ocurre también que al término de unas elecciones todos se sienten ganadores, porque saqué más concejales, porque logré más alcaldías, como usted dice, entre otras cosas. Interesante lo de las alcaldías, pensando en algunas bien clave, como, bueno, Santiago, lo que pueda pasar en Ñuñoa, en Concepción, en Valparaíso y también en Viña del Mar. Por supuesto, y esas alcaldías, que son las que nosotros decimos alcaldías emblemáticas, tienen que ver de alguna manera con que, qué es lo que va a aparecer mañana en la portada de los diarios, y al final eso es, ¿verdad? O sea, qué es lo que la prensa o la ciudadanía va a recoger como triunfo y qué es lo que no. La verdad es que esta elección, como son 4 elecciones, no es una elección, Mm. eso es bien importante, puede tener razonablemente lecturas diferentes. Y además, los jugadores parten desde puntos de vista, desde puntos de partida muy distintos. El Partido Republicano parte desde muy atrás. Si le vamos, tuvo una muy mala performance en el año 2021 Cualquier y cosa puede ser mejor. cualquier cosa puede ser mejor. Entonces, Claro. claro, las interpretaciones aquí pueden ser varias. Después, por otra parte, me imagino que por el lado de la izquierda, si los resultados son mejores o peores, habrá una noche de cuchillos largos de quién es la culpa o por qué está contaminado. El fenómeno del Frente Amplio Unido también es un fenómeno que nos permite, digamos, mirar los resultados de manera distinta. Entonces, a pesar, yo creo que las interpretaciones van a ser múltiples y todos encontrarán que ganaron, digamos, de alguna manera, yo creo que sí se empieza a instalar una tendencia, y esa tendencia que está acompañada por ese ánimo o por esa fuerza del triunfo, eso sí que puede influir respecto de una proyección presidencial. Claro, tenemos el próximo año esta elección de parlamentarios y también de presidentes, como usted dice, ya hay algunos, bueno, que se adelantaron. Vlado Mirosevic ya dijo que quería competir, Claudio Rego, esta posibilidad, si es que sale, gana justamente la gobernación. ¿Qué pasa con lo que queda de Mm. gobierno? Este año y medio prácticamente de gobierno, cuando ya hay muchos mirando lo que puede ser la próxima presidencial. A ver, yo creo que el gobierno está más, particularmente en este momento, en una crisis enorme, una crisis provocada además desde el interior desde el interior del gobierno mismo. Es decir, si uno piensa en el caso Monsalve, un caso Monsalve bien gestionado, si hubiera salido el día martes como tuvo que haber salido, esto obviamente hubiera sido un problema importante, pero no se hubiera llevado el problema a la moneda si la crisis se hubiera gestionado mejor. Esa crisis, yo creo que más allá de lo que estamos viendo en este minuto, lo que revela es una cosa que a mí me parece que ha estado, digamos, constante en estos años de gobierno, pero que hoy día se ve con más claridad, y que es una dificultad enorme entre las coaliciones que están en el oficialismo. Entonces, esa tensión entre el socialismo democrático, por simplificarlo, digamos, y el Frente Amplio es una tensión que dificulta y ha dificultado hacia atrás, y yo creo que va a seguir dificultando la gestión, y eso puede ser cada vez peor con miras a una elección presidencial. Entonces, creo que el gobierno de verdad tiene un año que queda, un año que está bastante acabado. Yo no veo que el gobierno pueda hacer Retomar agenda, demasiado, por no, ejemplo. no recuperar agenda, ni hacer grandes logros, ni grandes triunfos. Vamos a ver si hay cambio de gabinete, cuál es la dirección que se toma. Yo creo que el gobierno ya, digamos, está en la línea de salida, y lo que queda aquí es tratar de llegar al final de la mejor manera posible. Complicado pensando especialmente en lo que pasó con el caso Monsalve, las repercusiones, este punto de prensa del presidente Boric, tan analizado, cuestionado. Se habla también de la forma de él de habitar el cargo, de este estilo con que llegó a la moneda más natural, más cercano, que tal vez le está jugando en contra, ¿o no? Mira, yo hoy tengo una diferencia de partida. Yo creo que el concepto de estilo es un concepto muy complejo a la hora de ejecutar o de ejercer ciertos cargos. Yo creo que más bien la pregunta es cuál es el estándar que se le exige a una persona respecto de un cargo. Y me parece a mí que en el caso del presidente de la República, y en particular en esta conferencia de prensa, pero esto se puede ver también en varias ocasiones, hay Sí. una dificultad enorme de distinguir el yo y el cargo, o sea, entre el yo y el cargo. Entonces, cuando uno mira esa conferencia de prensa, está mucho más pensada en el yo, en que yo no soy culpable, yo estoy a favor de esto, yo creo, pero es que ahí el estándar yo creo que está equivocado. Entonces ya, además me parece que hablar de evitar el cargo, de inmadurez en el cargo o de falta de rodaje ya 3 años después de la presidencia de la República no es de recibo nomás. O sea, Yeah. entonces yo creo que aquí es fácil
decir que esto es un estilo. Yo diría mucho más simple, esto es un error. Ellos llegaron también con esta bandera del feminismo. Somos un gobierno feminista y claro, también ha sido muy cuestionado a raíz de lo que ha pasado con el caso Monsalve. ¿Usted esto cómo lo ve? Mira, es que yo lo primero te diría, a lo mejor te voy a decir una cosa como un poco más atrás, pero yo quisiera entender qué significa ser un gobierno feminista. A mí realmente no me queda muy claro lo que eso significa y por tanto me parece todavía más difícil juzgar si eso se ha ejecutado o no se ha ejecutado, ¿verdad? Porque si un gobierno feminista se entiende por un gobierno que tiene como prioridad eh, a las mujeres, digamos, en su integración, en sus derechos, me parece que eso, digamos, es un desde, o sea, todos los gobiernos debieran tener ese punto de partida. Y entonces creo que cuando uno empieza a hacer demasiadas declaraciones, un gobierno feminista, un gobierno contra los privilegios, un gobierno con otra moral, lo que termina es atrapándose, porque la verdad es que los defectos y las virtudes están repartidos bastante equitativamente en los seres humanos. Entonces, no hay grupos que sean mejores o peores en sí mismos. Entonces, cuando uno se pone tantas etiquetas, al final tiene que dar demasiadas explicaciones. Y en el caso Monsalve, yo creo que queda clarísimo, y para mí el punto crítico es el tema de los privilegios. Y aquí hay un gobierno que llegó, digamos, demostrando o queriendo demostrar una relación distinta con el privilegio y que hoy día nos damos cuenta de que esto no es así. Entonces, cuando tú pones, insisto, demasiadas etiquetas y esas etiquetas no tienen un contenido claro, terminas atrapándote, obviamente, en tus propios paradigmas. No, recordemos lo que pasó con la famosa frase la superioridad moral de Giorgio Jackson. Por supuesto, entonces, mira, la superioridad moral, el gobierno feminista, los La igualdad privilegios, también. Mm. la igualdad, ¿verdad? Son, a ver, el actuar moralmente, el actuar ético, la defensa de las mujeres, digamos, estar en contra de los privilegios que se utilizan de mala manera, ¿verdad? O sea, del uso, digamos, indiscriminado o injusto de los privilegios. Estar a favor de la equidad, estar a favor de la igualdad, son elementos que están o deberían estar en todos los gobiernos. Entonces, cuando uno le pone un énfasis particular y si es un gobierno feminista, está de alguna manera haciendo una apuesta mayor. Y esa apuesta mayor, creo que hoy día claramente no está cumplida. Y no está cumplida porque parece ser, ¿verdad?, que para este gobierno la defensa del feminismo tiene que ver con una cierta, digamos, coincidencia con ciertos valores, que cuando eso no se cumple, entonces no corresponde operarlo. Entonces yo creo que ahí hay un problema que viene mucho más de base que de la declaración. Mm. Usted ha dicho que este es un gobierno que ya está en línea de salida, que prácticamente no se va a poder retomar la agenda, lo que queda de año y medio aproximadamente. ¿Qué pasa entonces con las promesas de campaña del entonces candidato y hoy día presidente Gabriel Boric? A ver, es que yo creo que aquí, Gabriela, hay un paso anterior, ¿verdad? A mí me gusta siempre mirar como los gobiernos como un proceso. Aquí había un proyecto, un programa, y ese programa era el proyecto, digamos, de la primera convención constitucional. Ese era el programa. De hecho, el gobierno estaba anclado. Hubo una apuesta, digamos, por ese proceso constituyente, una cierta espera para que en esas nuevas estructuras más refundacionales pudiera efectivamente concretarse este programa de gobierno. Eso el 4 de septiembre cayó. Y desde ahí lo que ha ocurrido, ¿verdad?, es una necesidad de reinstalarse en un espacio político muy distinto que el que estaba predefinido. Y eso ha sido permanentemente difícil, dificultoso, muy torpemente, creo yo, gestionado, bastante banalizado en muchos casos. Y además a eso se le ha digamos, agregado un problema firme y fuerte de seguridad, que ha vuelto a rebarajar todo aquello que ya estaba cambiado el 4 de septiembre. Entonces, a esta altura, las promesas del programa, yo creo que ya están en un contexto tan distinto que yo no sé si eso tenga alguna viabilidad. Ahora, el problema es que como aquí tenemos, ¿no es cierto?, un gobierno que tiene además un 30% que le es muy fiel y al que se debe, y que además, ojo, políticamente es una fuerza importante, o sea, eso es una fuerza importante, entonces existe una permanente tendencia de volver, ¿no es cierto?, de alguna manera a hacer conexión o conectar, ¿verdad?, con ese sector. Entonces uno mira el FES, tiene, por ejemplo, ese sentido. Entonces, a mí lo que me preocupa es que en un gobierno que se proyecte hacia adelante sin mucha posibilidad de movimiento, sin mucha capacidad de logro, más bien yendo hacia la salida, los últimos movimientos tiendan a ser más bien mirando a ese sector que mirando digamos, lo que le conviene al país como un todo o como una entidad mayor.
Claro, uno ve también los últimos proyectos como CAE o la deuda histórica a los profesores. Sí, le aprovecho de llevar a otro tema que ha marcado la pauta, lo del INBA, esta explosión que dejó gravemente heridos a varios estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, lo que dijo la rectora, que habló de un hecho aislado, un grupo de apoderados que incluso defendió el actuar de los estudiantes. Hoy día, Josefina Arauz en una columna dice que en los liceos emblemáticos hoy lo aislado es el diálogo y lo cotidiano, la violencia. ¿Qué mirada tiene usted respecto a eso? Mira, yo creo que el tema de la crisis de los liceos emblemáticos, su descomposición como instituciones fundamentales para una sociedad meritocrática y para una sociedad donde la clase media tenga de verdad posibilidades reales en la educación de trazar proyectos de vida, es una de las enormes y grandes crisis de este país. Creo que esa descomposición y que tiene en el limbo hoy día este hecho, digamos, elocuente y enorme, en absoluto es un hecho aislado. O sea, para nada. Que haya disminuido circunstancialmente en un tiempo los hechos de violencia no significa que digamos, problema no solamente esté vigente, sino que esté vigente y con posibilidades de saltar o de salir en cualquier momento. Entonces, ahí yo miraría varias declaraciones. Lo primero, insisto, no estoy de acuerdo yo con la directora del INBA, esto no me parece a mí un hecho aislado, sino que creo al revés, que es un hecho que se puede mirar en un proceso muy largo de descomposición de la autoridad, de descomposición social, de validación de la violencia, de validación, digamos, de la protesta o de la movilización violenta también. Después, respecto de los padres, yo entiendo la desazón, ¿no es cierto?, de la juventud o de los padres que ven que sus hijos no tienen un futuro. Yo se lo entiendo. Nadie podría no empatizar, digamos, con ese dolor y nosotros sabemos que hoy día el gran problema que tiene la gente joven es que no es capaz de proyectarse un futuro posible. Y eso es algo de lo que no solo la política, sino que todos los que formamos parte de esa sociedad deberíamos hacernos cargo. Aquí hay una sociedad muy individualista, de mucha individuación, hay un tejido social roto y todo eso, por supuesto, que perjudica y perjudica muy fundamentalmente a ciertos sectores de la sociedad y hay una responsabilidad ineludible. Dicho lo anterior, la violencia, la protesta violenta no es la manera de solucionar ese problema. Y por tanto, no se puede justificar nunca, jamás en un sistema democrático como el nuestro. Distinto si tuviéramos un autoritarismo, ahí, ¿no es cierto?, uno podría pensar variables distintas. Pero aquí existen canales institucionales por donde procesar los problemas sociales. Y por lo tanto, esto no es justificable en ninguna circunstancia. Y aquí yo quiero poner, fíjate, aprovechar, Gabriela, poner un acento, porque el Mm. ministro Cataldo, que condenó con fuerza el hecho del INBA, dijo una frase que yo creo que ha pasado bien colada, A ver. porque dijo que algo así como que en este caso, ¿no es cierto?, no se podía justificar la violencia, no se justificaba, de hecho la condenó con fuerza, porque tras ese fondo no se podía, no había rostros, no había liderazgos, no había, dice un tercer concepto más, pero que si tú lees bien la frase, yo escribí una columna ayer en la tercera Sí. en la tercera de esto, lo que se ve es que en el fondo aquí la movilización social violenta está justificada en ciertos casos. Eso es lo que está diciendo el ministro. En este caso, no, pero en otros casos, sí. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? A mí me preocupa que aquí yo creo que hay un porcentaje en nuestra sociedad, en nuestros dirigentes, en la sociedad, que sigue validando o considerando que para los cambios refundacionales que ellos creen, la violencia es un elemento que puede ser viable. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir con ese 30% cuando sea oposición? ¿Cuál va a ser el rol, verdad, que ese 30% va a tener? ¿Cómo van a ser hoy día esas autoridades, no sé, Frente Amplio, Partido Comunista, que estando en el gobierno han tenido una cierta actitud más cuidada, digamos, que tiene que ver con el cargo? ¿Qué va a pasar cuando esas autoridades vuelvan a ser oposición? Y yo creo que ahí hay un tema donde todos los actores democráticos tienen que poner con fuerza, como no ocurrió en octubre del 2019, una barrera de, digamos, de límite absoluto y fuerte y sin ni un matiz respecto de que esa no es la manera de solucionar los problemas en democracia. Bueno, hoy día Isabel Pla, la ex ministra, decía que hay un sector de la extrema izquierda que todavía valida Es esa que por forma supuesto que es de... así. Y en el caso del INBA, uno mira, te insisto, uno mira con detalle la declaración del ministro Cataldo y te puedes dar cuenta que en el subtexto hay digamos, una apertura, una fisura a esa condena a la violencia.
Y por supuesto que eso es así. Entonces, también para quienes aspiren a gobernar durante el próximo periodo, hay que pensar, y esto es bien desafiante, cuáles son las condiciones que deben generarse para que ese riesgo que existe, que es real y que yo creo que está ahí, se pueda acotar de la mejor manera posible. Perfecto. María José de Nodón, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, que estén muy bien. Igualmente, buenos días. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros a través de emol.com.